¿Por qué velamos a los muertos? ¿Por qué pedimos por sus pecados? ¿Para que se abra un camino que puedan transitar hacia el descanso eterno? ¿Qué pasa cuando ese camino se abre en ambas direcciones? Buenas noches, queridos oyentes. Esta noche te traigo 3 relatos sobre salas velatorias y los misterios que esto conlleva. Te invito a ponerte tus audífonos, relajarte y escuchar los siguientes sonidos en el silencio. Contaba con tan solo 12 años, cuando el mayor de mis primos falleció a causa de una enfermedad intestinal. Era el más popular de la familia. Por su gran carisma, el alma de la fiesta le llamaban. Mi tía estaba destrozada, y esa noche en su casa, antes de su entierro, se realizaba el tradicional velatorio para despedirnos de él, tan lleno de amigos, familiares y conocidos como los tuvo en vida, pero que a altas horas de la madrugada solo quedaba mi tía, la madre de mi primo, mi mamá, mi abuela y yo, que estaba allí para apoyar en lo que pudiera. Nos encontramos sentados hasta el fondo de la casa, en un patio muy grande. En eso mi abuela me pide traer un vaso de agua para mi tía, quien ya parecía desmayada del cansancio. Me dispuse a entrar en aquella solitaria casa, donde adentro, en la sala con la puerta principal de la casa ya cerrada, reposaba el féretro con el cuerpo de mi primo. Entré y abrí el congelador para servir el agua en un vaso, cuando de pronto se fue la luz. Aquello quedó en absoluta oscuridad, y el silencio fue tan total que podía escuchar mi respiración. Todo fue tan repentino, que me desorienté y no podía encontrar el camino hacia afuera. De pronto pude ver cómo se acercaban varias figuras hacia mí. Pensé que era mi mamá y mi abuela, pero también pude sentir una presencia detrás de mí. Una de ellas me susurró al oído. De aquí no vas a salir. Me llené de miedo y comencé a gritar mientras corría hacia la figura de mi mamá y mi abuela, que me agarraron, y al voltear pude verlas con horror, que aquellas a quien buscaba no tenían caras. Pude ver en aquella oscuridad que no tenían caras, pero de mi alrededor comenzaron a escucharse carcajadas y murmullos. Corrí en todas las direcciones, gritaba por ayuda, pero de momento sentí que me agarraron la mano, pero la sentí familiar, y no podía creer que quien sostenía mi mano era mi primo. Su cara se miraba iluminada, y con una sonrisa de serenidad me dijo: tranquila, juntos saldremos de aquí. Me llevó de la mano hasta afuera. Yo no podía dejar de mirar hacia atrás, viendo como aquellas figuras intentaban agarrarme, cuando de pronto sentí el sereno de la noche. Ya me encontraba fuera de la casa, y mi primo ya no estaba. Corrí hasta donde mi mamá a contarle todo, y mi abuela me gritó: ¿y dónde está el agua que te pedí? Señalando, volteé hacia la casa para darme cuenta de que estaba totalmente iluminada. Les pregunté si vieron el apagón, y solo me dijeron que no se había ido la luz, que ni siquiera llegué a entrar a la casa, que solo llegué hasta la puerta trasera, di 2 pasos dentro y salí corriendo de vuelta. Lo que para mí fue una eternidad, mi abuela y mi madre lo percibieron de otra manera. Nunca pude explicar lo que pasó, o si solo fue parte de mi imaginación, pero sea lo que sea, siento tranquilidad, porque en el fondo sé que mi primo también pudo salir de esa oscuridad. Cuando muy joven, vivía en un pueblo muy pequeño al oriente del país, de esos pueblos donde todos se conocen y que quedan muy lejos de todo. Eran las 9 de la noche cuando mi papá recibió la noticia de que la esposa de un tío había fallecido. Él se dispuso a salir y yo me ofrecí a acompañarlo, a lo que aceptó. Al llegar, habían varios de nuestros familiares sentados hasta la parte de atrás, a lo que se conoce como patio. Este tenía una puerta que daba hacia la calle y por allí entramos. El cuerpo de la esposa de mi tío reposaba en la cama de la habitación principal. El servicio funerario no llegaría hasta la mañana del día siguiente, y allí estuvimos hasta las 11 de la noche, cuando escuchamos pasos salir desde adentro de la casa. Todos los presentes volteamos curioso, porque nadie se encontraba dentro. Pero lo que pasó, nadie lo podía creer. Vimos con total asombro a la esposa de mi tío de pie en la puerta trasera de la casa. ¿Alguien puede entrar a darme un vaso con agua, por favor? Dijo con voz rasposa, pero nadie se movía. Nadie podía asimilar lo que en ese momento estaba sucediendo.
y repitió con un tono de voz más alto: Entonces, ¿nadie va a entrar a darme un vaso con agua? Mi tío se levantó aún en total asombro corriendo hacia la cocina y su esposa se fue detrás de él. Todos nos volteamos a mirar atónitos, incrédulos, asombrados, cuando de repente se escuchó un grito de mi tío desde adentro. ¡No! Todos corrimos hasta adentro para encontrar a mi tío parado frente a la puerta de la habitación, donde el cuerpo de su esposa aún reposaba en la cama tal como había fallecido. Pero si se vino detrás de ti, apenas entraste, le dijo mi padre. Yo entré solo, iba a la cocina y volteé a la habitación, y ahí estaba el cadáver de ella. Casi muero de la impresión. Dígame, ¿ustedes también vieron que estaba levantada pidiendo agua? Dígame que ustedes también lo pudieron ver. Llevamos a mi tío afuera para calmarlo. Su estado era muy malo, estaba alterado, y a raíz de esa noche, su estado mental no volvió a ser el mismo. El resto de la noche transcurrió con total normalidad. Los servicios funerarios llegaron y el sepelio se llevó a cabo. Ya han pasado muchos años desde aquel suceso. Algunos dicen que quiso despedirse, otros que fue su última voluntad. Pero aquellos menos optimistas afirman que alguien más quería a mi tío dentro de esa casa. Sabía que no sería fácil mi nuevo trabajo, pero decidí aceptarlo por las facilidades que había. Desde el primer día comenzó todo. Cuando llegué, me enseñaron el lugar, sala a sala, y me explicaron las actividades. El lugar era una funeraria muy grande, y mi actividad principal era supervisar a la gente que saliera y dejara solo el cuerpo, pero había ocasiones donde se podían quedar un número limitado de personas, pero de igual forma todo se debía cerrar a las 11:40 de la noche. Aún así, los familiares podían caminar por los pasillos, y yo creía que todo era simple, ya que no tenía miedo a los muertos, aunque al final estaría tan equivocado de mí mismo. Mi primer día comenzó sin novedad alguna. Seguí las instrucciones que me habían encargado y retiré a todos a la hora acordada. Me disponía a ir a pegar un café, pero antes pasé al cuarto de las cámaras a ver si había alguna novedad. Un compañero que estaba allí me dijo que solamente cerraba todo y no volvía hasta el amanecer. Durante la primera hora estuve dudoso de hacer aquello. Mientras pensaba si hacerlo o no, caminaba por todo el lugar para revisar que todo estuviera bien. En ello, estaba cruzando por la capilla cuando vi una sombra que atravesó la sala lentamente. Mi instinto fue ir a ver aquella cosa, pues mis trabajos anteriores como velador hacían que el mínimo ruido estuviera en alerta máxima. En ese momento sentí un miedo que me paralizó enseguida, pero como mi deber era cuidar de ese lugar, obtuve el valor para continuar. Al entrar a la sala solo vi al difunto y nada más. Salí y comencé a revisar por el lugar sin ninguna novedad. Regresé un poco aliviado a la sala de personal. Me disponía a ponerme mi chamarra cuando de repente escuché un llanto de una mujer. De un momento a otro, pensé que se trataba de algún familiar que se quedó encerrado por mi negligencia en alguna de las salas. Así que fui corriendo hacia el lugar donde provenía el ruido. Entré rápidamente a revisar el lugar y no había nada. Consternado sobre lo ocurrido, pensé rápidamente en ver las cámaras de vigilancia. Las revisé por el monitor una cada una, pero no se podía ver nada, mientras el llanto incesante continuaba. Decidí dejar grabando todas las cámaras e ir a investigar por nueva cuenta. Pero apenas llegaba a la sala, el llanto desaparecía como si no hubiera pasado nada. Cuando de momento me alejaba, el llanto continuaba. En ese momento ya me encontraba asustado por no saber qué era lo que estaba pasando. Regresé a ver las cámaras y revisar el momento antes de que entrara a cada sala y el momento después. De manera increíble, encontré algo extraño en una de las salas. Había una persona que se quedaba observando fijamente el féretro. No le podía distinguir el rostro. Solo podía ver, por la forma de su silueta, que se trataba de una mujer ya adulta, con cabello rizado y canoso. Ella tenía un vestido negro, pero no tenía zapatos, y se veía que estaba llorando. En eso en el video apareció en el momento en el que yo entraba a revisar, pero aquella persona seguía mirando aquel cuerpo. Al ver tal escena, no tuve otra opción que encerrarme y apagar todas las cámaras de aquella sala para solo sentarme a llorar mientras rezaba todas las oraciones que podía recordar. Ya habían pasado varias horas de aquel suceso y los rayos del sol ya empezaban a salir. Los llantos habían cesado, así que cumpliendo con mi labor, decidí arreglar aquella sala de personal. Eran las 7 de la mañana cuando mi jefe apareció. Yo creo que con tan solo verme,
supo lo que había pasado, ya que él solo me saludó y me preguntó si me iba a quedar ese día. Yo sin dudarlo le dije que no. Él, disculpándose, me dijo que de 10 personas que se contrataban, solo 2 se quedaban. Al ver la honestidad de mi jefe, yo le conté todo lo que me había pasado en aquella madrugada. Él me dijo que una de las razones por las cuales dejan apagadas las cámaras de vigilancia es para evitar ese tipo de cosas extrañas que siempre pasan todas las noches. Al final, decidí retirarme del lugar, no sin antes rezar en aquella sala y pedir por el descanso eterno de aquel difunto. Me acerqué un poco y pude reconocer aquel vestido negro que era el mismo que usaba aquella mujer adulta que grabé con la cámara de seguridad. Al recordar ese momento, decidí abandonar la funeraria y no regresar jamás. ¿Te han gustado estos relatos? Te invito a suscribirte y activar las notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes como @sonidosenelsilencio. Y si tienes alguna historia que quieras compartirnos, no dudes en enviarla a la dirección de correo que te dejo en la descripción para formar parte de la familia de Sonidos en el Silencio.